Para todos, hoy 5 de diciembre del año 2019, siendo las 8:47 de la mañana, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la Ciudad de Florencia, Caquetá, procede a declarar abierta esta diligencia de audiencia pública dentro de la carpeta que se distingue con el Código Único 18, delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, ocultamiento, alteración, destrucción de elemento material probatorio y prevaricato por omisión agravado. El objeto de esta audiencia es continuar con el trámite de la audiencia preparatoria que se iniciará en sesión del pasado 22 de octubre de este año. Verifiquemos la presencia de las partes en la audiencia por la Fiscalía. Gracias, señor juez. Buenos días. De igual forma, un cordial saludo para el señor abogado de la defensa, el señor acusado, el señor agente del Ministerio Público y el señor secretario. De parte de la Fiscalía actúa Luis Duarte Echeverri, fiscal séptimo especializado de la Dirección Seccional de Fiscalía de Caquetá. Muchas gracias. Gracias. La defensa. Buenas tardes, señoría. Ustedes, demás asistentes a la presente vista pública, actúa en calidad de defensa técnica de los dos acusados de esta actuación. El suscrito en el lugar Ineira Ríos, con cédula 1105-670-628, es un documento que en el municipio de Espinal, Tolima, en el titular de la tarjeta 252-69 del honorable Consejo Superior de la Judicatura. Restos de notificaciones continúa siendo la carrera quinta número 699 Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tecnológico, oficina 201 en el municipio de Rovira, Tolima. Doctor Neira, para que nos quede en el acta sobre la manifestación que nos hizo de la imposibilidad que le presenta de asistir mañana. No, sobre la manifestación que nos hizo de no poder asistir mañana. Sí, señor. Su señoría, muy respetuosamente pongo de presente que si bien teníamos agendado la realización de este juicio oral en dos sesiones, tanto hoy como el día de mañana, se presenta una situación compleja, y es que ante el juzgado primero penal del circuito de la ciudad de Ibagué se me agendó una sesión de juicio oral que no se ha podido adelantar por situaciones de cruce de agendas con otros despachos. Como dentro de ese proceso se encuentra privado de la libertad el señor Wilmer Morales y la víctima es una menor de edad, es necesario tener que comparecer a esa diligencia. Por tal motivo, tuve que comprar vuelo para hoy en la noche, lo que impediría que pueda estar mañana en la sesión. De todas maneras, pongo también de presente que no se trataría de ninguna maniobra dilatoria. El día de antier me encontraba en la ciudad de Popayán, se me canceló el vuelo Popayán-Bogotá, Bogotá-Florencia, y tuve que acudir a otra aerolínea para poder llegar la noche anterior y poder participar de esta sesión de audiencia, y no de pronto utilizar esa cancelación de vuelo para no asistir el día de hoy. Yo le rogaría a su señoría su valiosa colaboración con el hecho de autorizarme no estar presente el día de mañana, y haría todo lo posible para que el día de hoy alcanzáramos a evacuar lo que más se puede. Incluso la defensa no va a descubrir ni siquiera elementos, entonces eso permitiría que de pronto alcanzáramos a avanzar el día de hoy. El vuelo es el último del día, está sobre las 20:00 horas más o menos, el de Satena, lo que permitiría que pudiéramos avanzar hasta las horas que su señoría así lo considere. Muchas gracias. Bueno. Iniciando con el fondo del asunto, le pregunto qué fue lo que originó la suspensión de la audiencia pasada nuevamente, señor defensor, si tiene alguna manifestación ahora que hacer con ese descubrimiento probatorio. Gracias, señor juez. Efectivamente, en la sesión anterior, la del 22 de octubre del 2009, existía un compromiso de la Fiscalía de hacer la entrega ese mismo día de unos elementos que estaban pendientes. Ello no ocurrió ese día porque evidentemente no estaban listos los elementos, y a raíz de que el señor fiscal expuso en su despacho que era necesario realizar un trámite interno, pues se acordó una entrega a través de servicio de correo directamente al domicilio profesional, porque no se conocía la fecha del suministro. Ello ocurrió el pasado 28 de noviembre del 2019, es decir, hace aproximadamente 8 días. Y frente a ello, pues evidentemente sí, se entregó los pendientes que estaban, sobre todo el material fílmico,
lo cual se me suministró un disco duro externo, que como me fue entregado por oficio, pues expongo en esta diligencia que le haría devolución al señor fiscal, porque pues es un elemento que no se me está dando en calidad de donación y yo precisamente realicé mi propia copia, pero sí es necesario realizar unas observaciones sobre ese descubrimiento, y es que el ítem 16 se trata de un informe investigador de campo, y el informe menciona que tiene una serie de folios, de anexos, y pues esos folios serían entonces el ítem 17 y 18. Es decir, que no se tratarían esos ítems de tres aspectos diferentes, sino que en realidad los tres conforman un solo acto de investigación, que entiendo sería una inspección a otro proceso, es decir, al proceso donde inicialmente se había incautado la sustancia. Ello para hacer de pronto la claridad, no se trata de 42 folios anexos en el ítem 16 que dice el informe, y luego en el 18 aparecen otros anexos, se tratarían, entiendo, de los mismos. Es decir, repito que esos ítems no son diferentes en su contenido, sino que harían parte de un mismo descubrimiento. En cuanto a donde hay sí y hay una novedad que tiene que ver con que en el ítem 17 se dice que es un informe del 2017 y el que se entregó es 2016, pero como las firmas son las mismas, se entendería que fue un error de digitación. Hay una observación en cuanto al ítem 27 del escrito de acusación que se había reclamado en la sesión anterior, y era que no estaban los anexos que hacen relación a la calidad de servidor público del señor subintendente Pláceres. Según el escrito, hoja de vida, escrito de acusación, hoja de vida, resolución número 591 del 2003 y un folio de administración del talento humano CIA. De esos tres elementos, pues el descubrimiento sí no se realizó en debida forma, toda vez que en vez del acta de posesión, en vez de la hoja de vida, lo que se me entregó fue un acta de posesión, que son dos cosas distintas, posesionarse que una hoja de vida. Y lo descubierto en el escrito es hoja de vida, entonces se me entregó fue otra cosa. Lo mismo que ocurre con que la resolución de nombramiento que aparece relacionada en el escrito, que dice que es la 591, no se me entregó, y en su reemplazo se me entregó fue la fotocopia ampliada de la ciudadanía del acusado. Y en vez de dárseme el folio de administración de talento humano que se menciona en el escrito, se me dio fue una lista de nombres que inicia con la casilla 226, termina en una casilla 270, y que en la 256 está el nombre del acusado, y que en la parte superior dice que son las personas que se nombran como estudiantes de una escuela de policía, es decir, que eran aspirantes, personal que compró la carpeta y la admitieron en la escuela, pero pues eso no tiene nada que ver con el folio de administración de talento humano que está relacionado en el escrito de acusación, porque pues eso es solamente alguien que compró carpeta y lo recibieron en la escuela, y ese documento además ni siquiera está firmado y tampoco está taxativamente mencionado en el ítem 27, es decir que frente a ese ítem 27 sería lo único que realmente no quedó subsanado en el tiempo que ha transcurrido, señor juez. Tengo conmigo el respectivo oficio a través del cual el señor fiscal, en compañía está firmado por el doctor Duarte Echeverri, ¿sí?, expone de una manera muy organizada la solución de los ítems, de esa, la del ítem 27 de la calidad de servidor público del acusado que hoy nos acompaña. En lo demás, la Fiscalía entregó absolutamente todo lo que estaba pendiente, y con su venia, señoría, procedería en la vista pública a entregarle el disco duro, a hacerle la devolución, ya que tengo mi respectiva copia para agradeciendo al señor fiscal por el préstamo del mismo. Bueno, sí, señor, el despacho entonces deja constancia de la entrega del disco duro por parte de la defensa a la Fiscalía. Señor fiscal, con relación a esa observación que hace el señor defensor, ¿es sobre el ítem 27 nomás? Sí. Sí, señor. Señor juez, pues la verdad es que este proceso viene desde hace ya mucho tiempo, el 2017. Yo la verdad es que apenas llevo 8 meses en esta Fiscalía Séptima Especializada. Lo que aparece dentro de las carpetas fue lo que se le entregó al señor abogado de la defensa, y si de pronto falta algún elemento, pues entonces ya sería por omisión de parte
fiscal anterior, que fue la doctora Adriana, pero la doctora Adriana ella es muy puntual y muy estricta con sus procesos. Entonces, a mí la verdad es que me causa extrañeza que no aparezca esa calidad de servidor público. Pero yo creo, señor juez, que como estamos ante una libertad probatoria, ese documento se puede suplir con el acta de posesión. El acta de posesión está diciendo qué cargo es el que está asumiendo, y con ello sería suficiente como para demostrar la calidad de servidor público. Bueno. Señor defensor, ¿usted tiene algún elemento material probatorio o evidencia física que descubrirle a la Fiscalía en este momento? No, señor juez, no se descubrirán elementos materiales probatorios por parte de la defensa. Bueno, entonces, señor fiscal, usted tiene el uso de la palabra para que, por favor, nos haga la enunciación, únicamente la enunciación de las pruebas cuya práctica usted va a solicitar en el juicio oral. Gracias, señor juez. Señor juez, tal como indica el escrito de acusación, la Fiscalía solicita entonces que se reciban los siguientes testimonios. ¿Es necesario leer los documentos, señor juez? O? Eso lo dirá usted, doctor, si lo necesita para... Pues como estos documentos se van a introducir con cada testimonio de estos. Entonces, en cuanto a la prueba documental, señor juez, primer punto, denuncia penal del 19 de octubre de 2016 firmada por Armando Luis Paternina Guillén. Señor fiscal, sobre estipulaciones tiene el uso de la palabra. Sí, señor juez. Señor juez, con la defensa se ha estipulado entonces la pena de identificación de los acusados. Esa fue la única estipulación que se hizo, señor juez. Señor defensor, sí, en efecto, esa fue la estipulación a que llegó con la Fiscalía. Bueno. Ahora sí, señor fiscal, tiene entonces usted el uso de la palabra para que, por favor, nos indique cada una de esas solicitudes probatorias, esta vez con la indicación de la pertinencia de cada una de ellas, su conducencia. Sí, señor juez. Señor juez, en cuanto a lo que tiene que ver con las pruebas testimoniales, la Fiscalía solicita, señor juez, se reciba el testimonio de las siguientes personas el día del juicio oral. ¿Bajo qué circunstancias fueron designados los aquí acusados para adelantar los actos urgentes relacionados con la primera incautación? La utilidad, señor juez, radica en demostrar el motivo por el cual Diego Armando Montero participó en esa prueba de PIPH, al igual que el motivo y las circunstancias por medio de las cuales fueron designados los aquí acusados para atender los actos urgentes relacionados con la primera incautación. Eso es lo que tiene que ver con el punto número 4, señor juez. El punto 5 se solicita recibir testimonio de Héctor Andrés Bernal Zúñiga, patrullero adscrito a la SIGIN Caquetá, disponible para PIPH del 10 al 16 de octubre de 2016, suscribió entrevista de fecha 31 de agosto de 2017, se ubica a través de la jefatura de la SIGIN de la Policía Nacional. Señor juez, este punto, el punto número 5, se retira por no tener una relación directa ni indirecta con los hechos, ya que no tiene conocimiento sobre estos. A pesar de que este funcionario de Policía Judicial era el encargado de adelantar la prueba de PIPH y que en su lugar la adelantó Diego Armando Montera, esto lo explicará el mismo Diego Armando Montera y también lo explicará Henry Ortega Barreto, que era el subintendente que estaba encargado de la SIGIN para esa época, señor juez. Por lo tanto, no es necesario este punto y se retira. Punto 8, señor juez, se solicita el testimonio de Estein Tafur Peña, fiscal 35 especializado, asignado a la Unidad Nacional de Terrorismo. Tiene conocimiento sobre la manipulación de la sustancia incautada, rúbrico declaración jurada de fecha 16 de mayo de 2017 y se ubica a través de esta delegada o en las dependencias de la Fiscalía. Señor juez, se trata de un testigo presencial. Observó la manipulación de la sustancia de parte del patrullero Acosta, un día festivo, al interior de una oficina
de una casa que queda contigua al Distrito Militar número 43, en la cual se encontraba para esa época la oficina de la Fiscalía 35 especializada contra el terrorismo. El testigo podrá indicar el motivo por el cual llegó a su oficina un día festivo y qué fue lo que escuchó en la oficina destinada al GROI, al igual que movimientos extraños escuchó y qué vio u observó cuando le abren la puerta. ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién estaba en esa oficina? ¿Y qué hecho le llamó la atención? ¿Qué hizo? Y si rindió informe o le comunicó esta situación a alguna persona en particular. Por el conocimiento que tiene el señor fiscal Stein y que lo ubican como un testigo presencial, directo, de la manipulación de la sustancia estupefaciente que fue incautada unos días antes, la relación con los hechos es directa, al igual que con las circunstancias relativas a la comisión del delito. De igual forma, su testimonio sirve para lograr la identidad de los implicados en el caso y la responsabilidad penal de los mismos, por lo cual el testimonio que se solicita es pertinente, toda vez que vio en forma directa y personal la manipulación de la sustancia cuando ya había sido objeto de estudio de PIPH y cuando ya se encontraba embalada y con las medidas de seguridad del caso para ser destruida. En la conducencia, el testimonio de testigo presencial aparece debidamente regulado y permitió la legislación penal vigente como circunstancia previa a la entrega de la declaración jurada que rindió el día 16 de mayo de 2017 ante un funcionario de policía judicial y ante la señora fiscal del caso. La utilidad, señor juez, como aporte a la actuación procesal radica en determinar la materialidad de la conducta, la identidad de los autores y sobre todo establecer la responsabilidad penal de los aquí acusados. El punto 9, señor juez, que trata de Carlos Andrés Lozada Flores, soldado profesional del Ejército, apoyó en el traslado de la sustancia al lugar donde la iban a destruir el 21 de octubre de 2016, firma de declaración jurada. Este testimonio, señor juez, también se retira toda vez que no hace un aporte significativo a la investigación. Punto 9 se retira, señor juez. Sí, señor. Escúcheme, de manera muy respetuosa, la intervención de la Fiscalía debe ser de lo que está solicitando. Si nos vamos a desgastar en una exposición de qué no va a solicitar, no vamos a terminar de estudiarla. Es solicitudes y no cancelación de solicitudes, por tal motivo tocaría que nos aplicamos directamente al procedimiento de solo la ejecución. Sí, señor, por favor, ¿qué es lo que va a solicitar? Señor juez, el punto 9, testimonio de Carlos Andrés Lozada Flores se retira. ¿Listo? No, listo, no, doctor, le estoy diciendo únicamente lo que va a pedir, no lo que no va a pedir. Señor juez, pero como está mencionado en el escrito de acusación, No, usted, y yo también le lo dije, mencioné en la haga sus relación. solicitudes probatorias. Es lo que se le dirigió a usted. Entonces, El punto 9 se retira, señor juez. doctor, no me vuelva a decir eso porque le estoy diciendo que ese punto así no me lo diga, sino simplemente cuál es lo que usted está solicitando que le decrete yo como prueba, no lo que no le decrete. Bueno, entonces el punto 10, señor juez. El punto 10, el testimonio de Iván Darío Fonseca Rodríguez. En el punto 18, señor juez, se solicita el testimonio de Mauricio Jojoa Rojas. Investigador del Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Caquetá, realiza actos de investigación relacionados con la calidad de servidores públicos de los imputados y obtención de fotografías de cuando es dejada la sustancia en el almacén de evidencias por el patrullero Acosta. Firma informe investigador de campo calendado a 12 de mayo y 12 de junio de 2017. Se ubica en el CTI de esta ciudad o por intermedio de esta fiscalía. Este funcionario se encargó de solicitar los soportes u oficios que acreditan la calidad de servidor público de los acusados para la época de los hechos, al igual obtuvo las fotografías cuando el estupefaciente es dejado en el almacén de evidencias de la policía de parte de uno de los acusados. Podrá indicar qué actos de investigación adelantó y deberá aducir e introducir las calidades de servidor público de los acusados y las fotos que solicitó y le entregaron.
En la pertinencia existe una relación directa con los hechos, pues solo se dedicó a solicitar unas certificaciones y unas fotos. No le consta nada sobre los hechos en forma directa. En la conducencia, el testimonio que se solicita, que es de acreditación, está permitido por la Ley Penal Procesal. Le antecede la entrega de los informes de investigador de campo de fechas mayo 12 y junio 12 de 2017 relacionado con los puntos 26 y 27 de la cápita de prueba documental del escrito de acusación. Doctor, hacemos un receso y continuamos en horas de la tarde, por favor. Este es el punto 21, ¿no? Punto Sí, 21. señor. Hasta el 21. ¿A las 2 o 2:30? 2:30, doctor. 2:30. Bueno, 2 de la tarde. Buenas tardes para todos, siendo las 2:12 de la tarde, hoy 5 de diciembre del año 2019. Continuamos con la audiencia preparatoria entre la carpeta 18.001.0, la cual se iniciará en horas de la mañana. El despacho observa que se encuentran presentes las mismas partes e intervinientes. Está en el uso de la palabra el señor fiscal delegado haciendo sus solicitudes probatorias. Digamos en el punto 21 del escrito de acusación. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Gracias, señor juez. Y por último, señor juez, en el punto 27 se solicita el testimonio de Alexander Duque Ramos, investigador del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, realizó actos de investigación como entrevistas, identificación y evaluación de personas, firma informe investigador de campo de fechas 5 y 31 de octubre y suscribe acta de reconocimiento fotográfico del 2 de noviembre del 2017. Se ubica en su dirección del CTI, Caquetá, a través de esta delegada. Este funcionario, señor juez, adelantó entonces actos de investigación. En el testimonio que él se solicita, nos podrá indicar en qué consistió los actos que le fueron ordenados, cuáles fueron las pesquisas que adelantó, qué entrevistas realizó y cuál fue el resultado final de cada una de sus actividades. En la pertinencia, señor juez, pues existe una relación directa con los hechos, ya que se trata precisamente de adelantar pesquisas relacionadas con el caso, al igual que con las circunstancias de la modalidad delictiva. En la conducencia, pues como se ha dicho en todas estas argumentaciones, pues la conducencia consiste en que la práctica de la prueba está permitida por la ley, está autorizada, está regulada por el Código de Procedimiento Penal y le antecede como requisito previo, pues la presentación de los informes de investigador de campo de fecha octubre 5 y octubre 31 de 2017 y los reconocimientos fotográficos que adelantó en el mes de noviembre, el día 2 de 2017. La utilidad, señor juez, pues no es otra que demostrar o esclarecer la ocurrencia de los hechos y probar la responsabilidad penal de los acusados. Esto es lo que tiene que ver, señor juez, con los testimonios que se solicitan, sean recibidos el día del juicio oral, de los cuales se solicita en forma anticipada que sean decretados. En lo que tiene que ver, señor, con las pruebas documentales, en lo que tiene que ver con las señaladas en el número 1 de denuncia que firma Armando Luis Paternina Guillén, la declaración jurada de Guillermo Andrés Oliva Villa, la declaración jurada del 23 de mayo de 2017 suscrita por Diego Armando Montero, la entrevista de fecha 31 de agosto de 2017 firmada por Ernei Ortega Barreto, la entrevista de fecha 31 de agosto de 2017 recibida a Héctor Andrés Bernal Zúñiga, la declaración jurada de fecha 16 de diciembre de 2016 de Robinson Guzmán Bonilla, la declaración jurada de Nelson Lozada Rojas del 16 de diciembre de 2016, la declaración jurada de Stein Tafur Peña, fiscal 35 de fecha mayo 16 de 2017, la declaración jurada
del 16 de diciembre de 2016 recibida al soldado profesional Carlos Andrés Lozada Flores y la declaración jurada recibida a Iván Darío Fonseca Rodríguez, señor juez, se utilizarán para refrescar memoria o impugnar credibilidad según sea el caso. El punto número 21, informe investigador de campo del 17 de noviembre de 2016, traslado de sustancia incautada el 21 de octubre de 2016 en las coordenadas norte 01 grados 35 minutos 46.3 segundos, W 75 grados 32 minutos 57.6 segundos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense de la Ciudad de Bogotá, con 6 folios anexos, realizado por Oscar Andrés Vidarte Ortiz. Este punto, señor juez, esta información también se introduce con el punto número 13 de testigos. O sea, con el testimonio de Oscar Andrés Vidarte. En el punto 22, informe investigador de campo calendario 22 de octubre de 2016, fijación fotográfica de la inspección a lugares, oficina agro ubicada en la Casa Fiscal número 1 de la 12ª Brigada que realiza Carlos Eduardo Pineda, adscrito al CTI. Señor juez, este punto se aduce y se introduce con el punto número 14 de los testigos, o sea, con el testimonio de Carlos Eduardo Pineda. Y por último, 2 informes de consulta de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil de los copos numéricos de las cédulas de ciudadanía asignadas a estos puntos, señor juez, se introducen con el testimonio referido en el punto B de los testigos, o sea, con el testimonio de Reinerio Vargas Arias. Señor juez, de todos estos puntos, en la relación de la prueba testimonial, se hizo en forma debida la pertinencia de cada uno de ellos. Entonces estos elementos o esta documentación están soportados con cada uno de los investigadores o funcionarios de policía judicial o miembros del ejército de los cuales se solicitó se reciba el testimonio del día del juicio oral. No hay más, señor juez, de parte de la Fiscalía. Muchas gracias. El turno ahora para la defensa para que fundamente su solicitud probatoria. Gracias, señoría. Este defensor solamente hizo una enunciación, por lo tanto será exactamente la misma cantidad de solicitudes, y esa solicitud pues gira en torno a el nombre del señor Jairo Velázquez Marín, persona cuyo testimonio se solicita se decrete para práctica en el juicio oral, toda vez que se trata de la persona que fue capturada con la sustancia objeto de discusión en este proceso. Es un ciudadano que se encuentra privado de libertad en la cárcel de Cunduy de esta misma municipalidad, y su requerimiento para el juicio oral es con el propósito de que nos indique acerca de si él, como persona que poseía la sustancia estupefaciente al momento del procedimiento, puede dar o no certeza de la pureza de la sustancia con la que fue judicializado, para con ello poder saber si realmente existió o no una alteración de la sustancia, o confirmar la teoría de la defensa de que se trataría de un posible engaño entre narcotraficantes que se venden la droga rebajada. Ese aspecto pues demuestra la utilidad que tendría esa declaración en el proceso, porque sería la persona que en este asunto inició con esa manipulación o con ese toque de la sustancia antes de cualquier procedimiento técnico. Adicionalmente, ese testimonio se referirá a aspectos que considera este defensor son circunstancias relativas a la conducta delictiva, toda vez que permitirán conocer si la presencia presunta de fenacetina provendrían desde mucho antes de que la sustancia estuviera en proceso de judicialización. Asimismo, la defensa pretende que este ciudadano, que fue objeto del procedimiento de incautación de la sustancia, nos brinde la información que permita refutar
facilitar aquellos datos que aportaría la Fiscalía General de la Nación a través de sus testigos de cargo, como por ejemplo la información que nos pueda brindar el agente captor y los funcionarios que realizaron la toma de muestras, en tanto que se le pedirá en juicio oral al señor Velázquez Marín que se refiera a si la toma de muestras para práctica de PIPH se hicieron en su presencia o si por el contrario ello se hizo a sus espaldas. Asimismo, para que nos indique cuántos de esas empaques tipo panela fueron objeto de ese análisis, para de esa manera corroborar o controvertir la información que nos brinden los respectivos peritos, toda vez que se trataría de una persona que tendría la calidad de testigo presencial de los hechos. Asimismo, se requiere para que nos cuente acerca de una presunta reunión que dicho ciudadano habría tenido con el señor fiscal Sten Capur, sin que éste fuera el titular de la actuación penal, reunión que se había sostenido mucho antes de ser puesto a disposición de el ente acusador y que además habría sido sin presencia del abogado. Son aspectos que abondará el testigo Velázquez Marín, así como otras circunstancias que permitan a su señoría percibir en juicio que cualquier resultado anómalo que pudieran evidenciar algunos resultados periciales obedecerían a causas no atribuibles a mi defendido. Explicará así la utilidad, explicada esa pertinencia de traer a esta persona a juicio, y tratándose de un testigo directo del procedimiento de incautación de sustancia, la misma se hace admisible por no darse ninguno de los tres escenarios de los literales A, B y C del artículo 376. Al mismo tiempo, si bien esta persona fue la que se judicializó, no menos cierto es que no se generaría una ilegalidad de ese testimonio como prueba de inatención a que este mismo ciudadano renunció al derecho a guardar silencio cuando reconoció responsabilidad en esa otra actuación. Sumado a lo anterior, dentro de los testigos de la Fiscalía se ha expuesto que se traerán unos elementos extraídos de una inspección judicial a ese proceso del señor Velázquez Marín. Por lo tanto, la persona que fue judicializada en esa actuación es la que precisamente permitiría hacer esa confrontación de información que nos brinden las personas que hicieron esa inspección judicial a esa carpeta. Esa es entonces la única petición que tiene la defensa del señor. Por esos hechos, ¿ese testigo ya fue condenado? Sí. Le pregunto ahora al señor defensor si tiene alguna observación que hacer con relación a las solicitudes probatorias de la Fiscalía. Gracias, señor juez. Me opongo a la gran mayoría de ellas y esa oposición se realizará en el mismo orden en que lo ha realizado el ente acusador, iniciando entonces por el señor Armando Luis Paternina Guillín, de quien solicito la inadmisión como testigo en el juicio oral, porque se indicó en la petición probatoria que es un funcionario que pertenece al ejército y que participó en la incautación inicial de la sustancia, lo cual es falso, señor juez. Él no fue ni agente captor, ni mucho menos halló, ni mucho menos recolectó, ni tampoco evaluó la sustancia del procedimiento. Ni siquiera fue el que leyó los derechos del capturado, no fungió ni de conductor de las camionetas, y ni siquiera apoyó el procedimiento, tan siquiera sacando una fotocopia. Por lo tanto, no puede pensarse que Armando Luis Paternina Guillín haya participado de alguna manera en ese procedimiento, y por tal motivo considero que es necesario que se inadmita. Sumado a ello porque cuando la Fiscalía pide al señor testigo Oliva Villa, precisamente le da la razón a la defensa, porque Oliva Villa es la persona que se pide como testigo número 2 por parte de la Fiscalía, pero que es la persona que se aduce, es quien realizó el procedimiento. Entonces, cualquier inquietud que pudiese tener la Fiscalía frente al procedimiento que se realizó, pues no sería Armando Luis Paternina Guillín la persona encargada de hacer esa sustentación. Sumado a ello, a esa aclaración de oposición de que esta persona no participó en el procedimiento, pues sale a relucir esa carencia absoluta de la pertinencia. Hay que tener en cuenta además que el ciudadano Paternina Guillín, si bien es el denunciante de este caso, él actuó fue como funcionario del área de inteligencia militar, y la información que obtiene de presuntos hechos de corrupción, que según la Fiscalía lo ha manifestado en su solicitud, tendrían relación hasta con el Ejército Nacional, cuando aquí no hay vinculados del Ejército. De todo caso, se trata de información que no se puede traer a juicio, en virtud a que sería obligar a declarar a Paternina Guillín,
y existe una prohibición legal, que es la de la ley 1621 del 2013, que establece en su artículo 39 que frente a los servidores públicos de organismos de inteligencia, ellos están exonerados del deber de declarar, por tanto no podría pretenderse obligarlo a rendir esa declaración a que suministre información de inteligencia militar. Recordemos que las labores de inteligencia no son pruebas, por eso es muy distinto a actividades que realicen, por ejemplo, organismos como SIGIN a los que realicen organismos como CIPOL al interior de una fuerza como la policía. El ejército, pues a través de su organismo de inteligencia militar, pues se equipararía o se compararía con el tema de CIPOL, y por lo tanto, al no tener funciones de policía judicial, sino de inteligencia, pues no puede ser una persona que haya recaudado pruebas o la información que lo haga, pues no fue objeto de ningún tipo de control por parte de jueces, control de garantías, ni mucho menos en desarrollo de algún programa metodológico. Y eso no es, esa oposición no es porque yo aquí lo diga, sino porque hay que darle aplicación al artículo 35 de esa misma ley 1621, según el cual, abro comillas, en ningún caso la información de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales y disciplinarios, cierro comillas. Pretender entonces que un miembro de inteligencia venga a juicio a contarnos sobre las labores que realizó configura lo dispuesto en el literal A del artículo 376 de la ley 906 relacionado con el peligro de causar grave perjuicio indebido, porque en el ejercicio de un contrainterrogatorio que realice este defensor se vería expuesto el testigo a revelar datos confidenciales y modus operandi del Ejército Nacional a la hora de recolectar información en esta zona del país, lo que deviene entonces en su inadmisión. Y ni qué decir de la ilegalidad de las conversaciones que se pretenden introducir con este testigo, en tanto que se ha dicho por parte de la Fiscalía que existirían unas conversaciones entre él, entre ese testigo y el patrullero Acosta Roca, pero esa persona habría recolectado esas conversaciones precisamente en desarrollo de su actividad de inteligencia. Por lo tanto, al buscar obtener información de quien hoy es acusado, a través de esa función de inteligencia, pues hace que no pueda venirse a exponer como prueba legalmente obtenida, ni siquiera el tema de la conversación. Pero atacando todos los argumentos del señor fiscal frente a esa petición del primer testigo, debo oponerme además a que se decrete como prueba, porque según lo aquí escuchado, él nos dirá que fue trasladado, nos dirá también por qué lo trasladaron, que nos va a contar por qué tuvo que renunciar a su cargo en el ejército, y que nos va a contar que ha sido amenazado, dijo el señor fiscal. Estos aspectos, señor juez, no hacen parte de este proceso, y que además sorprenden a la defensa, pues a mí nunca se me descubrió ningún acto administrativo ni de traslado, ni de retiro, ni de renuncia de ese testigo, ni mucho menos se realizó imputación ni acusación por amenazas que estuviera siendo objeto esa persona, y mucho menos que de pronto resultaran siendo atribuibles a las personas que estoy defendiendo, por lo que se configuraría también entonces como mínimo la causal de inadmisión, por generar confusión en lugar de mayor claridad, porque al decretar esa prueba testimonial se afectaría no solo el principio de contradicción, sino además el de congruencia, porque me tocaría entrar a defender en juicio oral a mis clientes de unas supuestas amenazas que resulte el señor exponiendo en juicio y de las cuales no tuve nunca el más mínimo descubrimiento ni la más mínima información. Hasta ahora me acabo de enterar. Y que además ello, pues entonces desviaría la atención del asunto real de este proceso, que es determinar si existió una adulteración de una sustancia y si esa adulteración o pérdida de la sustancia es atribuible o no a mis procurados. De allí que lo que nos interesaría, no nos interesa, de si el señor Paternina fue trasladado, ni mucho menos si fue amenazado. Para este asunto no, porque frente al traslado considero que eso es un área del resorte de talento humano, y los militares saben desde su incorporación que pueden ser cambiados de zona frecuentemente. Y lo de las amenazas, pues si bien es cierto, se trataría de una conducta delictiva, pues generaría una acción penal independiente. Por lo tanto no podría permitirse que un testigo como Paternina llegue a ser el instrumento para acomodar un delito adicional en la acusación a través de ese testimonio. Ahora, cualquier discusión sobre la renuncia al cargo, pues será algo que se deberá debatir en la jurisdicción contencioso administrativa, si es que el señor Paternina considera que fue obligado a renunciar, pero no en este proceso penal. De allí que entonces considero que esa petición, además de la oposición que ya ha realizado, se puede considerar también como una solicitud injustamente dilatoria de procedimiento, porque viene a contarnos cosas que no interesan en este proceso. En lo que tiene que ver con el señor Henry Ortega Barreto,
ha dicho la Fiscalía que él nos va a contar por qué se designó a un intendente Montero como la persona encargada de realizar una prueba PIPH, que por qué atendió la diligencia a él y no a otra persona, que nos va a contar cuánto personal había y quién estaba de turno, bajo qué condiciones asignaron a los acusados para realizar actividades de policía judicial en la incautación. Y escúcheme, señor juez, pero esa explicación no nos interesa tampoco en este proceso penal, porque eso no tiene nada que ver con si una sustancia fue o no adulterada. Esa petición con esa finalidad hace que me vea obligado a pedir la inadmisión de ese testimonio en juicio, porque ni siquiera es algo que pueda considerarse como de escaso valor probatorio, como lo indica el literal B del 376, sino que en este caso es que no tiene el más mínimo valor probatorio. Pues saber cuáles son los horarios de trabajo, las jerarquías al interior de la policía, que nos diga por qué le tocó a Montero y no a otro hacer la prueba PIPH, sería tanto como llegar eventualmente a traer al jefe del Centro de Servicios Judiciales a que nos cuente por qué el caso le tocó a este despacho y no a otro juzgado especializado. Ello no genera ningún aporte a juicio, pues los manejos del personal o el reparto en alguna actividad que se realice son circunstancias que no hacen ni más ni menos probable la comisión del delito. Además, que si la Fiscalía tiene interés en saber por qué le tocó hacer la prueba de PIPH al señor Montero, pues se lo puede preguntar directamente a él, pues fue solicitado como testigo. Y frente a Montero, este defensor no realizó ningún tipo de oposición. Por lo tanto, con esos argumentos pido la inadmisión de Ortega Barreto. En lo que tiene que ver con el señor Robinson Guzmán Bonilla, ha manifestado la Fiscalía que se trata del conductor de la camioneta y que él transportó la sustancia entre la plaza de armas y el lugar donde se guardó, y que podría indicar quiénes estaban encargados de la sustancia, que dónde se dejó la sustancia, cómo la vio primero, cómo la vio después y el tiempo que transcurrió entre cada sitio o movimiento. Ese testimonio es irrelevante para el caso porque el seguimiento de la sustancia lo refleja nada más y nada menos que el formato de cadena de custodia. Si queremos saber en mano de quién pasó la sustancia, nos remitiríamos al formato, que fue una solicitud documental que hizo el señor fiscal cuando expresó que ese registro de cadena de custodia del respectivo rótulo, pues lo incorporaría o lo traería a juicio con un señor de nombre Carlos Escobar Muñoz. Por lo tanto, a través de ese formato es que podemos saber cuál fue ese trasegar de la sustancia. Adicionalmente, pues traer un conductor para que nos cuente que manejó una camioneta exhibe un escaso valor probatorio, de allí deviene su inadmisión, máxime cuando la Fiscalía dentro de sus peticiones probatorias solicita traer a declarar al teniente Reyes Solano como comandante de los uniformados, y dice que dentro de los fines de ese teniente tendría el que nos diga a cargo de quién estaba la sustancia. Entonces se podría suplir esa necesidad de información de la Fiscalía de saber quién estaba a cargo de la sustancia con el teniente Reyes Solano. Convertiría automáticamente esa petición de Reyes Solano a Robinson Guzmán Bonilla como un testigo repetitivo. Ha dicho la Fiscalía además que pretende demostrar con ese testigo, es decir, con Guzmán Bonilla, la manipulación de la sustancia, pero resulta que esa manipulación de la sustancia es la misma finalidad con la que la Fiscalía pretende traer al fiscal Stein Tafur, que supuestamente, indicó hoy la Fiscalía, fue quien estuvo el lunes festivo en una oficina mirando por una puerta y que le abrieron y demás. Es decir, que si hay alguna pregunta relacionada sobre la manipulación de la sustancia, pues sería el propio fiscal, que incluso con sus condiciones profesionales tendría una mayor credibilidad a la hora de brindarnos esa información, lo que también convierte entonces a Robinson Guzmán Bonilla en un testigo repetitivo, lo que me genera que insista en la inadmisión. Porque entonces, si se supone que el doctor Stein Tafur vio toda la manipulación en vivo y en directo, según lo expresó la Fiscalía, pues ¿para qué traer al conductor a decir que simplemente manejó una camioneta? A menos que la supuesta adulteración o manipulación irregular de esa sustancia se hubiese dado al interior del vehículo, y de eso nada se expresó. Por lo tanto, entonces, insisto en la necesidad de inadmitir ese testimonio en juicio. Pasando a lo que tiene que ver con el señor Nelson Lozada Rojas, ha dicho la Fiscalía que se trata de otro conductor, y por lo tanto la misma Fiscalía, cuando utilizó ese término de otro conductor, pues de entrada señala que se trata de una prueba repetitiva, porque vendrán a contarle a usted, señor juez, que se manejaron una camioneta y que se transportó incluso esta persona a un capturado de nombre Jairo Velázquez hasta la Fiscalía y que luego lo llevó a la cárcel de Cundoy. Según la Fiscalía, el señor Nelson Lozada Rojas era el encargado, dirá quiénes eran los encargados de custodiar la sustancia.
aspecto que se torna repetitivo, porque para eso viene el teniente Reyes Solano y para eso además, pues viene incluso el doctor fiscal, el señor fiscal, el doctor Tafur, a explicarnos a cargo de quién vio la sustancia. Un conductor no es la persona idónea para darnos esa información, porque surgen una serie de preguntas argumentativas para mi oposición. ¿El soldado conductor fue el que dio la orden de custodia? No. ¿Fue el que halló, recolectó y embaló para poder saber a quién se la entregó y poder decir ahí sí quién era el encargado de custodiarla? Tampoco. ¿Diligenció, tuvo contacto con la cadena de custodia? No, para que al menos nos pueda decir quién la tenía. ¿Fungió como agente captor de Jairo Velázquez? Tampoco. Entonces su relato no puede referirse a una misión sino a una misión de manejo de vehículo, en lo que seguramente es muy experto, pero no nos lleva a esclarecer en juicio oral qué fue lo que pasó realmente con la sustancia. Cualquier inquietud sobre la custodia de la sustancia, repito, sería un aspecto que se puede llegar a indagar con otros testigos, además con Oliva Villa, es decir, con quien fungió como agente captor y quien fue quien inició el procedimiento, quien fue la persona encargada de ser primer respondiente y por lo tanto inició la cadena de custodia y sabe quién es el encargado de custodiar la sustancia y resolver todas esas dudas. Por lo tanto, insisto en la inadmisión de Nelson Lozada Rojas. En lo que tiene que ver con Iván Darío Fonseca Rodríguez, según la Fiscalía se trata de un señor capitán del ejército que simplemente reportó a sus superiores un positivo, porque nos dijo la Fiscalía que era el comandante de una compañía motorizada y que firma un informe de un resultado. Es decir, que le contó a los jefes de él que el ejército había capturado a un señor Velázquez Marín, y frente a ello considero como defensor que muy seguramente ese informe le podrá servir al señor capitán para obtener un ascenso, una felicitación en el folio de vida, pero jamás nos servirá a nosotros para mostrar en un juicio oral si mis clientes modificaron o no una sustancia, porque no tiene el más mínimo valor probatorio, lo que me obliga a pedir la inadmisión de ese testimonio. Adicionalmente, el señor fiscal dice que necesita el testigo para, abro comillas, vendrá a decirnos si sabe los nombres de los acusados, de los ahora acusados, y que si los había visto antes, cierro comillas. Escúchame, pero ¿eso para qué? Si hasta está estipulada la plena identidad, no necesitamos que un capitán del ejército venga a decirme el nombre de los procesados que estoy representando, ni mucho menos nos interesa si los haya visto antes, porque los puede haber visto todos los días o una vez al año, o nunca haberlos visto, y eso no hace ni más ni menos probable que mis procurados sean o no responsables de aquellas conductas que se les señala. Esta persona, además, señor juez, no suscribió ningún informe, ni mucho menos realizó ningún acto de investigación en este proceso. La Fiscalía ha señalado que es un testigo presencial, pese a que eso, a que no realizó ningún acto de investigación, que no participó ni siquiera en la custodia de la sustancia, ni nada por el estilo, nunca se subió a alguno de los vehículos, pero que, pues, según la Fiscalía, presenció la captura de Velázquez Marín. Pero es que no nos interesan cómo lo cogieron. El debate no es el procedimiento de Velázquez Marín, sino es si realmente la sustancia fue adulterada o no. Y cualquier inquietud que surja frente a ese procedimiento, pues nos la dará precisamente Velázquez Marín como única solicitud probatoria que ha dado la defensa. Nos podrá decir a qué hora lo cogieron, dónde lo cogieron y qué fue lo que observó en su propio procedimiento. Debo decir frente a él que además pues la Fiscalía ha manifestado que traerá con unos testigos, mencionó exactamente a 3, para que vengan a exponer una inspección que hicieron a la carpeta de Velázquez Marín, y por lo tanto, pues los que hicieron ese procedimiento de inspección a esa carpeta son quienes nos pueden dar esa información acerca de ese procedimiento de Velázquez Marín, valga la redundancia, y no un capitán del ejército que simplemente reportó un positivo, como es su obligación hacerlo, pero muy seguramente para su respectivo estímulo. Por tal motivo solicitó entonces la inadmisión de este. En lo que tiene que ver con el señor Fabián Vergara Mur, dice la Fiscalía que él hizo un registro fotográfico de la prueba PIPH que adelantó la doctora Carolina Murcia Plazas. Es decir, que a través de este testigo nos van a mostrar unas fotos donde se ve la perito haciendo su trabajo. Petición probatoria que es injustamente dilatoria y que me lleva a solicitar su inadmisión. El argumento textualmente es, abro comillas, recrear visualmente la práctica de la prueba PIPH, cierro comillas. Aspecto que resulta irrelevante en este proceso, no tiene la más mínima utilidad, porque no nos interesa ver las fotos de la señorita Carolina practicando la prueba de PIPH. La importancia de una prueba PIPH no recae en las fotos que se tome quien se está practicando la prueba o que un tercero le tome. Las fotos nos pueden llegar a inducir error. A manera de ejemplo, una foto, lo que parecería sangre, pudiese ser jugo de mora o salsa de tomate.
Ello pedagógicamente, recalcar que la prueba técnica importa no por las fotos que demuestren que se practicó, sino por el resultado que produce la prueba pericial y la explicación de los protocolos que permitieron llegar a ese resultado. Es decir, que el juicio oral hay que ser un poco más prácticos, traer a quien nos diga cómo realizó la prueba técnica, qué químicos utilizó, qué instrumentos utilizó, qué protocolos cumplió, y esos aspectos pueden ser abordados en su totalidad con la doctora Carolina Murcia, y no por quien la fotografió a ella. Y frente a Carolina Murcia, vale la pena acotar que la defensa no hizo ninguna oposición llevando el mismo orden cronológico que utilizó la Fiscalía. Por tal motivo, cualquier inquietud que tenga el señor fiscal acerca de esa prueba PIPH, pues se puede abordar directamente con la doctora Carolina Murcia y no con quien le tomó las fotos. No encuentra entonces esta defensa argumentos válidos para que la Fiscalía pretenda traer la perito a que nos explique cómo hizo la toma de muestra y los resultados, y traernos al mismo tiempo a alguien que solamente utilizó una cámara fotográfica. De allí que se insiste en la inadmisión. En lo que tiene que ver con Óscar Andrés Vidarte, la Fiscalía mencionó que ese testimonio podría acreditar una serie de informes, que hizo unas inspecciones, que hizo una búsqueda de muestras en la oficina del GROIG, pero resulta que es el mismo argumento con el que se pide a Carlos Eduardo Pineda y con el que se pide también a José Vicente Cerquera. Por tal motivo considero que ante tres personas que estuvieron haciendo las mismas actividades y que en lo realmente importante para el juicio es el tema de la prueba técnica, pues de esas tres personas, Óscar Andrés, Carlos Eduardo y José Vicente, pues lo que se destaca es que de esos tres, José Vicente Cerquera, según la Fiscalía, fue quien realizó una toma de muestras para práctica de PIPH, por lo que entonces los otros dos se tornarían repetitivos, y frente a esos otros dos, es decir, a Óscar Andrés Vidarte y Carlos Pineda, estoy pidiendo la inadmisión, porque al ser una solicitud probatoria repetitiva, se torna injustamente dilatoria de procedimiento. En lo que tiene que ver con Javier González Castro, ha dicho la Fiscalía que esta persona tiene conocimiento de la incautación de la sustancia el día que se iba a destruir, que nos dirá quién adelantó la prueba de PIPH. Se me viene la perito a decirnos cómo practicó la prueba, que es la doctora Carolina. No tendríamos la necesidad de que Javier González Castro venga a decirnos fue la doctora Carolina, cuando la doctora Carolina podría venirlo a decir de manera directa, basado en la misma argumentación de la Fiscalía. Y nos va a decir, según el señor representante de la Fiscalía, Javier González, cuál fue el resultado de la prueba PIPH. Ese tipo de información nos la pueden dar directamente los testigos de medicina legal o incluso la misma Carolina Murcia, que es la persona que practicó la prueba de PIPH. Por lo tanto, el testigo Javier González Castro no puede decir absolutamente nada al respecto. No le puedo consultar acerca de la prueba PIPH porque él no la tomó. No le puedo preguntar acerca del resultado porque él no puede pronunciarse acerca de aquello que él no practicó. Y la inadmisión de esa petición la da la misma Fiscalía con el siguiente argumento que leo entre comillas, al referirse a ese testigo Javier González Castro. No adelantó ningún acto de investigación o acto urgente. Su misión fue la de acompañar a los funcionarios del CTI, cierro comillas. Fue exactamente de manera literal el argumento de la Fiscalía. Es decir, que la misma Fiscalía me estaría dando la razón, demostrando que ese testigo no tiene nada que venir a decir ni a sustentar en juicio, de allí que no haya que hacer un mayor esfuerzo para pedirle inadmisión por escaso valor probatorio, porque aquel que nada hizo, nada tiene que venir a explicar. En lo que tiene que ver con el señor Mauricio Jojoa Rojas, se menciona que se realizó unos actos de investigación y que tomó unas fotos, y que esta persona en los actos de investigación, la Fiscalía al exponer cuáles eran para intentar convencer al señor juez, dijo que él pues se dedicó a pedir unas certificaciones y unas fotos, pero que no le consta nada de los hechos. Así lo dijo puntualmente, que solamente se puede referir a unas certificaciones y que pretenden incorporarse con él. Pero, señor juez, no aparece en el escrito de acusación ni siquiera relacionado que existan certificados. Se hablaba de una serie de hoja de vida, se hablaba de unas resoluciones
que hacen relación a la calidad de servidor público y que desde el comienzo de la audiencia se dio la observación que eso no se entregó y no podría entonces Mauricio Jojoa Rojas venir a entregar certificaciones de servidores públicos, que serían cosas muy distintas o documentos muy diferentes a los que se descubrieron en el escrito de acusación. Por lo tanto, el testigo no solo no tiene nada que ver en aspectos de actos de investigación relacionados con si se adulteró o no una sustancia, sino que adicionalmente la misión con la que se pretende que su arribo a juicio es la incorporación de unas certificaciones que no se dijeron cuáles, ni fechas, ni demás, y que no tendrían relación con los documentos puntuales de resolución y hojas de vida que están mencionados en el descubrimiento del escrito, pero que se dejó observación que no fueron entregados. Tampoco se dijo frente al testigo Mauricio Rojas cuál es la intención de demostrar esa calidad de servidores públicos. Y no puede pensarse que ese análisis de importancia del testigo, de para qué se necesita demostrar que son servidores públicos, la tenga que hacer el señor juez, porque estamos en un sistema de justicia rogada, en donde quien pide debe sustentar el por qué debe amparar lo que pretende. Por lo que ante esa indebida sustentación frente a este testigo y la irregularidad en el descubrimiento de elementos materiales probatorios relacionados con la calidad de servidores públicos, considero que debe negarse esta petición probatoria, es decir, que debe inadmitirse. Y en caso de esos certificados, pues lo prudente sería el rechazo por no haber sido descubiertos, porque nunca se habló de certificados, sino, repito, de resoluciones y hojas de vida. En lo que tiene que ver con el señor Carlos Alberto Ortiz, se menciona por parte de la Fiscalía que esta persona realizó un álbum fotográfico y dijo textualmente, abro comillas, la finalidad es que uno de los testigos reconozca a los acusados como responsables del hecho, cierro comillas. Entiendo que la finalidad pues es que Carlos Alberto Ortiz nos venga a decir qué testigo le reconoció y a quién le reconoció, y eso no lo puede hacer jamás quien realiza un álbum fotográfico, porque Carlos Alberto Ortiz lo único que puede venir a explicar es cómo organizó, cómo creó, cómo fabricó el álbum fotográfico, pero no puede venir a juicio con la misión que pretende la Fiscalía, que es que venga y nos diga qué le dijo el testigo y a quién señaló en el álbum fotográfico, porque automáticamente convierte a Carlos Alberto Ortiz en un testigo de referencia. El testigo Ortiz está siendo pedido entonces con una finalidad imposible de cumplir, él no puede contar nada diferente a cómo realizó el álbum, y como no se mencionó por parte de la Fiscalía que estuvieran dadas las condiciones del artículo 438, entonces no puede permitirse a esta persona hablar por un tercero que haya hecho un señalamiento en el álbum fotográfico. De allí que entonces solicito la inadmisión, señor juez. En lo que tiene que ver con Reinero Vargas Arias, dice el señor fiscal que él va a venir a contarnos unos actos de investigación que realizó y a introducir unos informes entre los puntos 29 y 40 del escrito de acusación, y que los hizo en calidad de función pública por orden del fiscal del caso, y que su misión es establecer la responsabilidad de los acusados. Ningún testigo puede establecer la responsabilidad de los acusados, esa sustentación no se está realizando de manera adecuada, porque la responsabilidad de los acusados es algo que le corresponde solamente al señor juez, un testigo no puede venir a decir eso. Ni mucho menos puede pretenderse que mencionar dos puntos como el 29 y el 40, pues le toca entonces al señor juez ponerse a buscar en el escrito de acusación a qué se refería el fiscal, cuando la solicitud puntual debe hacerse con toda la argumentación, y no simplemente darle un número para que el señor juez vaya y busque en el escrito a qué se hace referencia al numeral 29 y 40. Pero en todo caso, si eso se diera y que el señor juez accediera a revisar ese punto 29 y 40 para de pronto hacer un análisis integral de esa petición de la Fiscalía, pues no se dijo cuál es el aporte real de ese punto 29 y 40, no se dijo cuál es la importancia de que Reinero Vargas Arias venga y nos cuente qué actos de investigación realizó, y que nos va a introducir unos informes, pero ¿y cuál es la importancia de los informes? ¿A qué hacen referencia los informes de esa argumentación? No hay absolutamente nada en la intervención. Es de anotar que la Fiscalía, incluso dentro de lo que expuso al referirse a Reinero Vargas, pues nos mencionó, cuando se refirió a la parte documental, que esta persona sería la encargada de incorporar las consultas de la página de la registraduría sobre los cupos numéricos de los acusados. Pero entonces ni siquiera esa misión última que se mencionó cuando se refirió a los documentos tendría razón de prosperar en este testimonio, porque pues
se estipuló precisamente la plena identidad de los acusados, entonces ni siquiera para venir a hablarse de los cupos numéricos podría decretarse la declaración de Reinero Vargas Arias. Y en lo que tiene que ver con Alexander Duque Ramos, dice el señor fiscal que fue la persona encargada de realizar entrevistas y que pues se realizó unos actos de investigación, pero el acto de investigación lo limita única y exclusivamente a entrevistas. Por lo tanto, no puede hacer carrera que venga Alexander Duque Ramos a hablarnos de unas entrevistas, porque si bien él las tomó, no podría referirse jamás al contenido de esas entrevistas. Y como es el único acto de investigación que menciona la Fiscalía que realizó Alexander Duque Ramos, pues se convertiría automáticamente como prueba de referencia. Si este señor, ahora, ¿a quién entrevistó? No se lo dijeron, señor juez. Yo tomé atenta nota de la intervención del señor fiscal, pero entrevistas, ¿a quién? No sabemos. Y eso hace que ni siquiera con esa posibilidad pueda venir el señor Alexander Duque Ramos a decirnos cuáles fueron las entrevistas y no sabemos ni siquiera los nombres. Pero si la Fiscalía tiene interés en conocer qué dicen esos testigos que fueron entrevistados, lo prudente sería nada más y nada menos que decretar que haber solicitado la práctica de esos testimonios en juicio oral para que de manera directa ellos se lo dijeran y con las presuntas entrevistas pues poder hacer los actos de refrescar memoria y otras situaciones para que les sea útil ese tipo de documentos. En lo que tiene que ver ya, ahí quedaría agotada la oposición en lo que son testimonios, a los que no me referí, es porque obviamente tiene interés incluso la defensa en que se lleven a cabo, entonces no se va a oponer al respecto. Pero en lo que, pasando al tema documental, pues señor juez, ha presenciado usted que la Fiscalía dio básicamente lectura a las páginas 7, 8, 9 y 10 del escrito de acusación, mencionando sí que existen unos informes, da las fechas, dice a través de quién los incorporaría, es decir, quiénes serían los testigos de acreditación, pero cómo decretar que esos documentos lleguen a juicio oral si en ningún momento se le dijo a usted cuál es la importancia de ninguno de esos informes. Ejemplo, el solo hecho, ni de otros elementos, como cuando se le mencionó que se traerá el registro de cadena de custodia correspondiente a la sustancia del rótulo de elementos y que los incorporará Carlos Escobar Muñoz, pero ¿y para qué? ¿Para qué el rótulo y para qué el registro? Como cuando también se le dijo, señor juez, que se traerá un informe de investigador de campo del 31 de octubre del 2017 con actos de investigación, que una toma de entrevistas, averiguaciones en la SIJÍN sobre entradas y salidas del interno Jairo Velázquez Marín. No nos interesa en este proceso cuántas veces el señor Jairo Velázquez Marín ha entrado a la SIJÍN, ni siquiera si tiene antecedentes, porque lo máximo que nos interesa de Jairo Velázquez Marín tiene que ver con el hecho de que fue la persona que fue capturada inicialmente con la sustancia. Pero el hecho de plantear aquí un informe investigador de campo para que de averiguaciones de la SIJÍN de cuántas veces entró a la SIJÍN, o incluso aún más allá, puede tener 2000 anotaciones en el SPOA para hacer una cifra exagerada. ¿Y cuál es la finalidad de ese informe en este proceso? No se expuso de ninguna manera. Y se deduce por ese solo hecho de la mención de qué trataría el informe, que no aportaría absolutamente nada de ello a manera de ejemplo, señor juez. Lo mismo que cuando se dice que va a traerse un informe investigador de campo del 25 de octubre del 2017 relacionado con la elaboración de un álbum fotográfico para reconocimiento de personas, suscrito por el patrullero Einer Arley León Murcia. ¿Y para qué el álbum fotográfico? Ni siquiera se le dijo a usted, señor juez, si realmente dentro de ese álbum se señaló a alguno de los acusados, para que pueda incorporarse un documento de estos a juicio. Si al referirse al informe se le dice al menos al señor juez, sin el propósito de contaminarlo, se señaló a un acusado, ya eso sí permitiría habilitar el decreto de que ese documento ingrese a juicio oral, pero ni siquiera eso se dio, solamente que va a haber alguien que nos va a contar sobre la elaboración de un documento y que eso lo plasmó en un informe. En lo que tiene que ver con las entrevistas y declaraciones juradas, pues las mismas sí no habría ninguna oposición, porque pues efectivamente para refrescar memoria, pero me estoy entonces haciendo referencia exclusivamente a lo que tiene que ver con los informes. De ninguno de los informes se le indicó a usted, su señoría, cuál era la importancia de que ese documento ingrese al juicio oral. Solamente, como quedó registrado en audio, se da informe
¿De qué? Si es de campo, si es de inspección, de visita. ¿Quién lo incorporó? Perdón, ¿con quién se incorporaría? Y cuál es la fecha del documento. Pero ¿cuál es la finalidad de ese documento? En absoluto. No hay nada que tenga que ver con ello. Incluso dice el numeral 25. Informe investigador de campo del 22 de febrero del 2017. Y ese informe, allega informe, suscrito por el capitán Iván Darío Fonseca Rodríguez. Informa hechos del 14 al 17 de octubre del año inmediatamente anterior. Como lo leyó así, quiere decir que estamos en el que nos va a referir informes del 2018. Porque cuando la solicitud dice de manera textual, abro comillas, del año inmediatamente anterior, y así queda la sustentación, quiere decir que se van a referir al 2018 porque estamos en el 2019. Y se dice que ese informe lo rubrica Carlos Escobar Muñoz, investigador del CTI Caquetá. Y la importancia, ¿qué dice el informe? ¿De qué trata? Sabemos por la información que está en la lectura, que es del capitán Iván Darío Fonseca, pero no se sabe para qué es ese documento. Podría hacer el ejercicio uno por uno, pero sería obviamente dilatar el desarrollo de esta audiencia cuando la argumentación exactamente es la misma para todos los informes. De ninguno de ellos se expuso cuál es ni la pertinencia ni la utilidad, con cuál de ellos se va a hacer más probable o menos probable la conducta que se viene señalando a mis procurados, y por tal motivo, con esa sábana de argumento en la que no hay sustentación, pues su señoría le rogaría que no permita que la Fiscalía utilice ninguno de los informes que ha referido, precisamente por no haberlo sustentado en debida forma. De esa manera considero que queda expresada mi oposición frente a las solicitudes probatorias de la Fiscalía. Su señoría, muchas gracias. El Ministerio Público, conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 357, ¿tiene alguna solicitud probatoria? Sí, señor, qué pena. Para que se pronuncie con relación a la solicitud probatoria que hizo la defensa. No, señor, pues sin ninguna observación. No hay ninguna. Ahora sí, señor. Sí, señor juez, muchas gracias. Frente a la solicitud que su señoría pide al Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene ninguna solicitud probatoria, toda vez que en sentir del Ministerio Público la prueba solicitada por la Fiscalía pues es suficiente para llevar a cabo en la audiencia de juicio oral y allí determinar o esclarecer los hechos que se están investigando. Igualmente, señor juez, debo señalar que el Ministerio Público observó el desarrollo de esta audiencia preparatoria y usted dio cabal cumplimiento, señor juez, a las exigencias dadas a conocer por el artículo 356 de la Ley 906/2004, igual que lo ha referido o lo ha considerado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en varias decisiones. Luego no advierte vulneración en tratándose del desarrollo de esta audiencia preparatoria. Frente a la solicitud probatoria tanto de la Fiscalía como de la Defensa, el Ministerio Público se permite señalar lo siguiente. El artículo 359 de la Ley 906 habla sobre la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba. Y se dice en esta disposición que las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos y encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. Desde ya, señor juez, debo señalar que el Ministerio Público no va a solicitar exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba referidos por la Fiscalía, a excepción de los informes o de la prueba documental que hizo referencia el señor
defensor, toda vez que efectivamente y en sentir del Ministerio Público, la Fiscalía no argumentó la importancia y la finalidad de estos medios de prueba documental, los informes, etcétera. En consecuencia, el Ministerio Público repite que la prueba testimonial que ha solicitado no solo la Fiscalía, sino también la Defensa, pues estima el Ministerio Público que argumentaron la pertinencia y como consecuencia de ello la conducencia, y por ende pues el Ministerio Público le solicitaría a su despacho admitir, repito, la prueba testimonial solicitada tanto por la Fiscalía como por la Defensa. Por cuanto en este caso el Ministerio Público no puede solicitar la exclusión, por cuanto no se demostró que esa prueba recepcionada por la Fiscalía pues se haya vulnerado derechos o garantías fundamentales, y tampoco se demostró que esas pruebas no se hayan obtenido de acuerdo a los procedimientos legales como para, repito, solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad. También debo traer a colación el artículo 357, donde señala que el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Igualmente traigo a colación el artículo 375 de la misma Ley 906/2004, que trata sobre la pertinencia, donde advierte que el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias. Si nos detenemos a escuchar los argumentos de la Fiscalía en sentir del Ministerio Público, la prueba testimonial hizo referencia algunos testimonios de manera directa hacen referencia a los hechos y otros de manera indirecta. Y obviamente que algunos testimonios, como los que el señor defensor ha objetado, entre ellos hago referencia a los testimonios de Mauricio Jojoa Rojas, que si bien es cierto, no fue testigo presencial de los hechos como lo manifestó el señor fiscal, sí sustentó cuál era la pertinencia de este testimonio en el sentido de demostrar la calidad de los aquí procesados como funcionarios públicos. Igualmente, frente al testimonio de Carlos Alberto Ortiz, se dice que él solo diligenció 4 álbumes fotográficos. Desde luego que él no tiene relación directa de los hechos, pero en sentir del Ministerio Público, pues hace referencia a que participó en la selección o confección de los 4 álbumes fotográficos para Moción de procedimiento, señor juez. Sí, señor. Con el mayor de los respetos del honorable representante del Ministerio Público, la intervención en este estadio es para que la solicite si se opone a las solicitudes que han presentado los defensores, o para si va a hacer alguna solicitud adicional, pero no para reforzar el argumento de ninguna de las dos partes. Y por tal motivo, si nos vamos estrictamente a lo expuesto por el 359, si bien se menciona las partes del Ministerio Público, en ninguna parte del código aparece que la pueda apoyar la solicitud probatoria de ninguna de las dos partes, porque se pierde el equilibrio. Lo que podría es oponer, solicitar exclusiones, solicitar rechazos, inadmisiones, pero no apoyar las admisiones.
las solicitudes probatorias de ninguna de las partes, porque esa carga le correspondió a cada una de las partes al momento de su presentación. Puede oponerse, pero no puede reforzar una solicitud probatoria en unas dos partes, porque es una prueba que ya está pedida. Sería doble argumentación al momento de hacer la petición. Por eso hago de manera muy respetuosa la moción de procedimiento, porque lo otro que también puede hacer el Ministerio Público es pedir una prueba que nadie haya pedido, pero no puede recalcar o reforzar una solicitud probatoria, no solo de la Fiscalía, ni tampoco mucho menos mía. Entonces, es solamente para esa claridad, señor juez, con el propósito de que si no se atiende mi petición o mi moción, alegar la nulidad al final de esta misma diligencia. Muchas gracias. El uso de la palabra le corrí traslado al Ministerio Público, efectivamente, para que conforme al inciso final del artículo 357 nos dijera si tenía alguna solicitud probatoria para realizar. Y en este sistema de partes, el despacho considera que ni siquiera aún podría llegar a solicitar exclusiones o inadmisiones de prueba, porque es que eso es trabajo de las partes, de la Fiscalía y de la Defensa, referirse a las solicitudes probatorias que cada uno de las partes hizo. Y el Ministerio Público, la verdad es que acá en ninguna de las partes dice que pueda referirse a esas solicitudes probatorias que hicieron ellos, sino si de pronto considera de manera excepcional y argumentando el por qué es necesaria su intervención en la solicitud de una prueba, puede hacerlo. Entonces, señor representante del Ministerio Público. Gracias, señor juez. Con la observación que ha elevado el señor defensor y con las consideraciones que su despacho ha pronunciado, pues entonces el Ministerio Público se abstiene de continuar haciendo referencia al material probatorio, repito, por cuanto entonces el Ministerio Público no tiene ninguna solicitud probatoria y no va a solicitar ninguna exclusión, rechazo o inadmisibilidad de las pruebas solicitadas tanto por la Fiscalía como por la Defensa. Gracias. Bueno. El despacho, luego de escuchar a las partes intervinientes con relación a las solicitudes probatorias que hiciera cada uno de ellos, así como de las observaciones que la Defensa hiciera con relación a las solicitudes probatorias de la Fiscalía, y atendiendo a ese cúmulo probatorio y igualmente a las solicitudes de inadmisión por parte de la Defensa, debe entrar a fijar una fecha para resolver sobre esas solicitudes de cada una de las partes. Enero, la agenda está ya completa. A partir del 12 de febrero está libre nuevamente para que ustedes miren sus agendas y me digan. Señor juez, la mitad del mes de febrero ya también lo tengo ocupado con audiencias. Hasta la mitad del mes. Hasta la mitad de febrero, sí, señor juez. El 17. Señor juez, yo el 12 no tengo absolutamente nada, pero el 17 hay un juicio oral programado por 7ª vez aproximadamente en Ibagué ante el juzgado tercero penal del circuito en la radicación 2016-00995. Realmente esas 7 veces no han sido por culpa mía, pero sí, de todas maneras, pues está represado ese proceso ahí, y como fue fijado de hace aproximadamente como 2 meses, y fue fecha de común acuerdo, señor juez, le rogaría que el 17... Bueno, entonces... pero el día inmediatamente siguiente no tendrá problema. Ah, no, por vuelos. Sí. El 19. El 18 o 19. No, pero no alcanzó. No, el 19 de pronto, ¿no? 19 es un miércoles, ¿no? Sí. Señor fiscal. Sí, señor. 19 de febrero de 2020, hora 8:30 de la mañana, para continuar con la audiencia preparatoria.
Es todo, muchas gracias. Se pueden